Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Julieta Andrea Domínguez y yo les voy a hablar sobre la efectividad de los canales según los distintos tipos de público. Mira, cuando nosotros hablamos de canales, es el medio por el cual transmitimos un mensaje. Y nuestro mensaje no solamente tienen que tener unos medios de comunicación que sean de alta efectividad, sino que también el mensaje que transmitimos tiene que ser con un tipo de efectividad para que logre con lo que quiere cumplir. Para que exista una comunicación eficaz, el mensaje tiene que llegar a través de un canal que es rico cuando ofrece claves de información múltiples, palabras, diapositivas, imágenes, porque todos nosotros tenemos diferentes capacidades hay personas que tienen una mayor capacidad auditiva, una mayor capacidad visual, o que sencillamente con que le transmitan el mensaje escrito le llega. Pero entonces, como tenemos que llegar a los diferentes públicos, entonces tenemos que tener diferentes maneras de llegar. ¿Qué tiene que tener ese mensaje? Tiene que tener claridad. Tiene que ser un mensaje nítido y fácilmente comprensible. Tiene que tener precisión, una información específica y completa. Tiene que tener veracidad, la información verdadera, auténtica, imparcial, y tiene que ser objetiva. Una oportunidad, el mensaje debe transmitirse cuando resulta de utilidad, ni antes ni después. De interés, tiene que interesarle de verdad a las personas, tiene que tener una reacción positiva y debe resultar importante y atractivo para que este de verdad llegue a crear el impacto que se necesita. Nosotros tenemos diferentes públicos en una empresa. En la parte interna tenemos públicos internos, públicos externos. Entre nuestros públicos internos tenemos los diferentes escalones organizacionales de una empresa. Entonces estamos hablando desde las altas administraciones hasta la parte, digamos, operaria, ¿no? Que es digamos, como la parte del que se encarga del producto final, del punto final de la empresa. Entonces, dependiendo de cuál público tenemos que llegar, también tenemos que tener unos diferentes canales de interpretación. Si nuestro público es externo, también con ellos tenemos que manejar diferentes canales. En nuestros públicos internos que encontramos, administrativos, logísticos, operativos, mercaderistas, comerciales. Por lo tanto, tenemos diferentes maneras de llegar a ellos. Cuando hablamos de los altos mandos, por lo tanto de una comunicación ascendente, es mucho más fácil para ellos una comunicación mucho más eficaz a través de correos, emails, de correos electrónicos, a través de una llamada. Con un correo electrónico ellos están enseñados en la parte administrativa a que esa es una manera muy eficaz de llegar. Pero estas personas, como estas personas buscan la parte más impersonal, entonces para ellos es más fácil. Pero cuando estamos hablando de una comunicación descendente, o sea, de los altos mandos hacia abajo, sí es más fácil llegar a los otros públicos con una comunicación que sea utilizando unos canales como mucho más personales. Cuando estamos hablando de reuniones, cuando estamos hablando de llamadas Skype, cuando estamos hablando de encuentros también que sean un poco más informales, donde se cree una unión y se pueda transmitir un mensaje, diferentes mensajes. También tenemos que mirar qué tipo de mensaje estamos transmitiendo. Pero entonces cuando hablamos de un canal, cuando es cara a cara, es mucho menos rutinario, porque es menos rutinario, pero es mucho más rico. Cuando hablando del teléfono, también es mucho más efectivo porque es un contacto directo, sabemos de qué estamos hablando, el mensaje sabemos, tenemos una retroalimentación inmediata. Cuando hablamos hablando de email, es aceptado y es eficaz, pero la retroalimentación tarda un poco de tiempo. Las personas operarias no tienen la costumbre de revisar sus correos electrónicos, no tienen la costumbre y en su cotidianidad de estar frente a un computador.
Por lo tanto, para ellos es un poco ineficaz, por así decirlo, y mucho más cuando hablamos de cartas e informes. Eh, Cuando hablamos de los públicos externos, con ellos sí se debe tener un contacto mucho más específico, como correos web, como cartas o encuentros donde quede escrito, porque allí si son proveedores y si son compradores o, no sé, o comerciales, sí tenemos que tener un seguimiento de lo que estamos hablando, un seguimiento de qué fue lo que se llevó a cabo en esa, que se necesita llevar a cabo en esa comunicación. Entonces sí necesitamos que sea escrito y un poco más impersonal. ¿Mm? O que si es en cara a cara tengamos la posibilidad de anotar y de que todo quede plasmado en un lugar físico. Eh, bueno, entonces les agradezco muchísimo el interés hacia mi video. Eh, y bueno, agradezco a mis compañeras que están allí, las que no están. Y bueno, ahí seguimos con nuestra presentación.